Soy Juan Antonio Llorens Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta presentación vamos, en primer lugar, a describir algunos ejemplos representativos de reacciones de oxidación-reducción en química orgánica y posteriormente veremos cómo identificar dichos procesos redox mediante el cálculo de los índices de oxidación. Un ejemplo muy cotidiano de reacción de oxidación en química orgánica es el que tenemos, por ejemplo, al pelar una manzana o una berenjena. Hay una serie de compuestos fenólicos que se oxidan al aire, dando lugar a ese pardeamiento tan característico. En realidad es una reacción muy similar a otra, formalmente más sencilla, que es, por ejemplo, la oxidación de la hidroquinona a parabenzoquinona. Es que es una reacción típica, además, muy conocida porque es la base de procesos utilizados en el revelado de fotografías en blanco y negro. La respiración celular, en definitiva, es todo un conjunto de reacciones que básicamente consisten en la oxidación de compuestos orgánicos para obtener la energía necesaria para el funcionamiento de los organismos vivos. Otro ejemplo de reacción de oxidación en química orgánica muy cotidiano es la combustión del gas natural, formado principalmente por metano. Podemos observar cómo el carbono, y de hecho eso luego lo justificaremos con los cálculos del índice de oxidación, pasa de su estado de oxidación más bajo al más alto, es decir, de -4 a +4. Para calcular el índice de oxidación del carbono en los compuestos orgánicos, podemos aplicar una serie de reglas muy sencillas. Para cada átomo de carbono observamos los enlaces que forma con el resto de átomos. Por cada enlace que forma con un elemento menos electronegativo, normalmente va a ser el hidrógeno, le asignamos el valor -1. Por cada enlace con otro átomo de carbono le asignamos el valor 0 y por cada enlace con átomos más electronegativos, donde en principio suponemos, es decir, es un cálculo completamente formal, que es el carbono el que pierde el electrón, le asignamos el valor +1. Así, por ejemplo, en este caso, cada enlace con el hidrógeno representa un valor de -1, cada enlace con el carbono el valor 0, dando en total un valor al índice de oxidación de este carbono de -2. Si repetimos lo mismo con el siguiente, podemos observar que tendríamos -1, +1 por el enlace con el oxígeno, 0 y 0 por los enlaces con el carbono. En total tendríamos -1 más 1, un estado de oxidación 0. En este caso tendríamos -1, -1, +1 y 0, con lo cual tenemos en total un estado de oxidación de -1. Y en este carbono tendríamos -1 por cada enlace carbono-hidrógeno y 0 por el enlace carbono-carbono, en total con un estado de oxidación de -3. Vamos a aplicar ahora estos criterios a una reacción típica de oxidación, concretamente la oxidación de la glicerina, del 1,2,3-propanotriol, con periodato para obtener formaldehído, ácido metanoico y iodato. El periodato, donde el iodo tiene un índice de oxidación de +7, pasaría a iodato, donde el iodo tiene un índice de oxidación de +5, este sería el proceso de reducción, y el proceso de oxidación vamos a analizarlo detenidamente calculando los índices de oxidación para los átomos de carbono. Podemos ver que en la glicerina tendríamos -1, 0 y -1. En este sentido es conveniente, por lo menos al principio, basarnos en la fórmula desarrollada de los compuestos. Es más fácil identificar los índices de oxidación. En el caso del formaldehído tendríamos un índice de oxidación 0 y en el caso del ácido metanoico un índice de oxidación de +2. Recordemos, +1, +1, +1 y -1. Total, +2.
Bien, podemos ver que globalmente el índice de oxidación ha aumentado, por tanto es un proceso de oxidación. Bien, por ejemplo, una reacción también típica, sencilla, en donde utilizamos un agente reductor como el tetrahidruro de aluminio y litio, es la obtención de etanol por reducción del ácido etanoico o acético. Aquí podemos ver que el índice de oxidación del carbono es +3, 0, +1, +1 y +1, y en el etanol sería -1, 0, +1, -1 y -1. También pasamos de +3 a -1, lógicamente estamos hablando de un proceso de reducción. También podemos calcular el índice de oxidación en otros átomos diferentes del carbono. Por ejemplo, hay una reacción muy típica y muy característica de experimentos de química recreativa, que es la oxidación del luminol. Es una reacción quimioluminiscente muy espectacular. Aquí podemos ver cómo es el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada, la que actúa como agente oxidante, reduciéndose desde un valor -1 para el índice de oxidación del oxígeno a un valor -2 para el oxígeno en el anión que obtenemos, mientras que precisamente el luminol es el que actúa como agente reductor, de tal manera que se oxida pasando el nitrógeno de un índice de oxidación -3 a un índice de oxidación 0 en la molécula de nitrógeno, N2. Precisamente el concepto de oxidación en química orgánica nos puede ayudar a retroceder en la historia y valorar la contribución de Lavoisier con su primer concepto de oxidación-reducción. Recordemos que Lavoisier interpreta la oxidación como ganancia de oxígeno, y en ese sentido, por ejemplo, si observamos la secuencia de índices de oxidación desde el metano hasta el CO2, pasando por el metanol, por el metanal o formaldehído y por el ácido metanoico o fórmico, podemos ver que esa secuencia de progresivos estados crecientes de oxidación va asociada a un aumento paralelo en el porcentaje de oxígeno que compone la molécula. Bien, en resumen, lo que hemos visto es, en principio, algunos ejemplos relevantes de reacciones redox en química orgánica, mostrando su gran importancia, y a continuación, revisando el concepto de índice de oxidación, hemos visto que podemos aplicarlo fácilmente a los procesos redox en química orgánica y también asociarlo al concepto inicial de oxidación de Lavoisier como ganancia de oxígeno.